Hola, hola, tengan ustedes buenas noches. Hoy tenemos el primer día del mes de septiembre del año 2021. Estamos en este programa que se llama Derecha sin Censura, que estamos transmitiendo desde la red digital de Qué Buena Radio en Toronto y estamos transmitiendo para América y el resto del mundo. Como siempre, en nuestro programa Derecha sin Censura tenemos invitados muy especiales. Hoy no es la excepción. Los invito realmente a que se queden ahí, a que participen en los chats. Les recuerdo que estamos transmitiendo directamente por Facebook, por YouTube, por Twitter, por Twitch y en las redes también de Nueva República, que es el proyecto político que estamos desarrollando también en Colombia. Entonces, sin más, voy a introducir al director del programa, el señor Ricardo Puente, que nos va a presentar a nuestros invitados, el señor Alfredo Ortega y Enio Daza. Bienvenido entonces todos los panelistas que siempre nos están acompañando en Derecha sin Censura. Bienvenido Ricardo, bienvenido los invitados. ¿Nos puedes presentar entonces a las personas, Ricardo? Sí, sí, buenas, muchas gracias. Me encanta ese acento cubano, Ricardo Puente. En realidad es Ricardo Puentes, pero vale, vale, no importa. Son detalles, realmente son pequeños detalles. Bueno, hoy tenemos un programa, ¿verdad? Muy especial, muy importante con dos amigos muy queridos venezolanos. Por supuesto, Venezuela sí que saben ahora qué es derecha y qué es izquierda. Tenemos a Enio Daza, que es un político activista de la derecha venezolana, como dijimos, Relaciones Internacionales del Frente de Derechas Unidas de Venezuela. Reside aquí en el estado de la Florida ya hace un buen tiempo. Igual que el señor Alfredo Ortega, politólogo venezolano, pues también tiene la ciudadanía americana. Tiene maestría en análisis y resolución de conflictos por la Universidad Southwestern University. Fue productor de contenido de CNN. No sé qué buenos recuerdos tenga de allá, en español, así como encargado de prensa del Instituto Interamericano por la Democracia, que también todos conocemos. Muchísimas gracias. Él actualmente se desempeña en el área de manejo de emergencias y enlace con la comunidad en una municipalidad del condado de Miami-Dade. Alfredo, Enio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a tener una charla muy importante también, que espero que la vean en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por tenernos en este programa. Es un gran honor, realmente. Gracias, Enio. Bueno, y para darle estructura al programa, como lo hemos anunciado y como ustedes lo han visto ahorita en el corte, los objetivos de nuestro programa, aparte de educar en este tema político, en donde la idea el concepto de derecha se ha tergiversado mucho porque definitivamente en la batalla cultural la izquierda nos ha llevado mucha ventaja. Entonces nosotros hemos creado este programa precisamente para educar a las personas y uno de los elementos que son claves es cómo identificar la verdadera derecha. Entonces, ese es el programa de hoy con estas personas que tienen pues el honor, para nosotros es un gran honor que nos acompañen hoy. Y el tema es libre y empezamos, ahorita estuvimos hablando aquí offline de una cosa bien interesante, vamos a hablar, vamos a tocarlo. Así que, entonces, ¿cómo empezamos? Por el principio, o sea, yo quiero iniciar con un tema que yo veo en las redes, que es acerca de un mito. En Colombia también existen mitos sobre la derecha y la izquierda. Se tiene, por ejemplo, se cree que Uribe y el Centro Democrático son un partido de derecha. En Venezuela tienen a María Corina Machado. ¿María Corina es de derecha o de izquierda, Alfredo? Gracias por la invitación, gracias por la iniciativa. Creo que es muy propicio el tema.
sobre todo cuando vemos un avance descomunal de la izquierda en el continente y en otras partes del mundo, y es muy pertinente tener este tipo de discusión y aclarar esos términos de qué significa ser de derecha, qué significa ser izquierda, y por qué es pertinente la discusión. Efectivamente, hay una tremenda confusión identificada en el caso venezolano y en el caso colombiano también. Me preguntabas puntualmente el caso de María Corina. Mira, podemos empezar diciendo que una de las tragedias de Venezuela es que no hay una derecha consolidada. Prácticamente nunca la ha habido, o por lo menos desde hace muchos años no la hay. Eh, Tuvimos 40 años, los años del 58 al 98, que son los años que se conocen como del Pacto de Punto Fijo, en lo que tuvimos un bipartidismo, pero ahí estaba toda la carga puesta en el Estado. El Estado era dueño de todo, prácticamente el país vivía del ingreso petrolero y alguna que otra actividad económica, pero todo estaba determinado por lo que hacía el Estado. El Estado era el que mantenía a la sociedad. Y prácticamente hubo pocos intentos de que surgiera una derecha. Fueron eliminadas algunas, incluso físicamente, algunas de las personas que se atrevieron a hablar abiertamente de derecha en Venezuela. Y lo que vemos en estos últimos 20 años, después de desgracia, de tragedia socialista, del chavismo, madurismo de los últimos 22 años, es que nadie, absolutamente nadie, en la llamada oposición ha podido hacerle frente a esa tragedia. Nadie ha podido capitalizar. Hoy día yo te diría que entre el 80 y el 85% de la población no quiere saber absolutamente nada del régimen de Maduro, pero tampoco quiere saber nada de lo que nosotros llamamos la falsa oposición, porque la gente se ha dado cuenta en estos 22 años que han ido a votar una y otra vez, que han firmado, que han salido a marchar, que los han matado. Ha pasado de todo, pero lamentablemente la tiranía se mantiene en el poder. Entonces, ninguno de estos pseudo líderes de la oposición, de la pseudo oposición, ha logrado capitalizar ese inmenso descontento. El último capítulo que tenemos es el del supuesto gobierno interino que hubo desde hace 2 años para acá. Una cosa nunca vista, más de 60, 70 países apoyando un movimiento, las principales potencias del mundo, el pueblo venezolano apoyando eso, y lamentablemente terminó en un engaño, en una farsa más, en otro nido de corrupción, como los que nos tienen acostumbrados tanto el régimen como la falsa oposición. El caso concreto de María Corina, yo sé que a mucha gente le gusta cómo ella habla porque ella muestra se muestra rígida y se muestra firme, pero la realidad es que María Corina ha sido parte, ha dado tumbos con esta falsa oposición. Y ese es uno de los dramas que ella carga encima, que no ha podido separarse, no ha logrado diferenciarse. Ella está y no está, ella se relaciona y no se relaciona. Y en mi criterio, ella ha tenido temor todos estos años de darle de desmarcarse, deslastrarse de esa falsa posición y decir abiertamente, mira, esto es lo que nosotros creemos, es diferente a lo que ofrecen ellos. Ella ha fallado en eso tremendamente. En una confesión que le hizo a alguien y que se ha hecho público recientemente, pero esto fue hace ya algunos años, una persona le dijo que por qué no se deslindaba de la MUD, y ella le respondió que ella los necesitaba. O sea, ella pensaba que en ese juego de poder, estar ahí mezclada en ese ecosistema de supuesta oposición, podía en algún momento servirle. Y lo que yo veo hoy día de parte de ella es que ella saca unos comunicados muy interesantes y habla de la liberación de Occidente, y muy frecuentemente utiliza los términos correctos. Pero cuando vamos a los hechos, yo siento que ella está esperando que alguien le libere el país para ella luego postularse a la presidencia en unas elecciones que no sabemos cuándo serán, porque aquí no hay ningún panorama de ninguna elecciones en libertad. Y una vez que le liberen el país, entonces ella ser candidata y ser presidenta. Eso es lo que yo siento que ella está esperando,
y siento que su principal falla en la coyuntura actual, sobre todo después de ver el fracaso rotundo del señor Juan Guaidó, del supuesto presidente interino, hacía falta una persona de la entidad de María Corina para que hubiera venido ella a reunirse con el presidente Trump cuando estaba en el poder y decirle: esto es un verdadero movimiento que quiere liberar al país. Ninguno de esos eufemismos ridículos que yo por lo menos desde el principio supe que era un eufemismo, un vulgar eufemismo, cuando hablaban de cese de la usurpación. Esa frase es súper elaborada para no decir nada, eso es una frase hueca. ¿Okay? Venezuela es un país secuestrado y como país secuestrado que es, necesita ser liberado. Y durante este tiempo se creó ese movimiento a nivel mundial de todos estos países apoyando a la pseudo-oposición, y hubiera sido sobre todo después de ver el fracaso, así como lo hizo cerca del año 2000, cuando ella vino a reunirse con George Bush, cuando ni siquiera ella había sido diputada ni nada. Ella tiene una organización, una ONG que se llamaba Súmate, que promovía la transparencia electoral, y ella logró sentarse con George Bush cuando era presidente en la Casa Blanca. Algo así hubiera sido ideal en estos 2 años, y haber tomado ella la batuta con su liderazgo que tiene, porque mucha gente la sigue, tiene un liderazgo y mucha gente cree que es una persona diferente, y ella pudo haber enrumbado el país en esa dirección que creemos que tiene que comenzar por romper el estado de cosas actuales, y ella pudo haber liderado eso y no lo hizo. Así que yo creo que ella simplemente está esperando que alguien le libere el país para ella ser candidata. En el espectro político, como dije antes, ella muchas veces dice las cosas correctas, pero no se le ve solidez en su ideología, en su planteamiento. Por ejemplo, hace algunos años, no recuerdo si cuando ella era diputada o después que salió, después que le quitaron de un plumazo siendo diputada. Diosdado Cabello la sacó del Congreso. O sea, por eso las elecciones en Venezuela son una farsa, son una ridiculez, porque tú eres candidato a algo y a lo mejor te dejan ganar, porque ellos entienden bien que hay ciertas parcelas de poder que pueden entregar, pero en el instante que le eres incómodo te dan una patada y no les importa nada. Entonces a mí me da risa todo esto, peleando por migajas, por botellas vacías, de que si van a una alcaldía, que si van a una gobernación. Esa discusión es absolutamente ridícula, y cualquiera que plantee ir a cualquier tipo de elección en el estado actual de las cosas en Venezuela es simplemente alguien que está buscando un cupo ahí, un poquito que le caiga algo el reparto de la renta. Eso es todo, ahí no hay ningún futuro de nada. Y María Corina dijo que ella creía en el desarme de la población, que era importante una ley desarme. Y eso es una cosa fundamental que, en mi criterio, alguien de derecha entiende, y es el derecho a la legítima defensa. O sea, tu vida y tu propiedad son sagradas. La vida de tu familia es sagrada. Y tú tienes el derecho de defender tu vida, la vida de tu familia y tu propiedad por los medios que sean. Así, sin pelos en la lengua, porque hay mucho, ¿cómo se llama? Mucho tibio. Sí, es como un tabú ese tema, porque uno dice estas cosas y entonces, esta persona es violenta, esto. No, hay que explicarle a la gente que nadie tiene derecho a robarlo, nadie tiene derecho a atentar contra su vida ni la vida de su familia. Entonces, que una persona como que estamos hablando para dirigir los destinos de un país, una persona que para muchos es la línea dura, es la línea firme, y que diga que ella cree en que la gente hay que desarmarla, bueno, eso es una barbaridad. Y lo otro que hizo, no, creo que más recientemente, fue conmemorar, celebrar, felicitar el día del LGTBHW, no sé ni cuántas letras son ya. XYZ, sí. Y ese es otro tema también importante, medular, diría yo, para una persona que es de derecha. Es una persona que en principio pues no celebra ese tipo de cosas, no celebra lo que es antinatura. Y esto es un tema clave de la derecha. La derecha es natural, la izquierda es antinatura.
y eso es algo que ella celebró. Entonces, bueno, y otras cosas que han ocurrido a lo largo de los años, pero yo no la ubico a ella en el espectro político. No sé si acaso ella viene a ser un centro izquierda, pero no creo que, eh, como dije antes, uno de los dramas es que no hay ahorita ningún movimiento. Bueno, el único movimiento es el de Marco Polesel, donde Ennio milita también, y hemos tenido acercamientos con ese movimiento, y es el movimiento de Derechas Unidas, que son los únicos que hablan abiertamente de derecha, sin complejos, sin tabús, y eso es lo único que hay en estos momentos en el espectro político que se considera de derecha. Bien, Ennio, tienes una opinión un poco más radical sobre María Corina, ¿no? Bueno, a ver, sin intención de extenderme mucho sobre la persona de la señora Machado, Ayn Rand decía que un valor es algo por lo que se actúa para conseguir un objetivo, para conseguir un bien, cualquier cosa. Un valor es algo que te lleva a la acción. Como decía Alfredo, María Corina Machado pareciera hablar muy bonito, atrayendo a la simpatía de quienes militamos dentro de la ideología de derecha. Habla de mercados libres, habla de propiedad privada, habla de una cantidad de conceptos y principios que son pertinentes a lo que sería el contexto de derecha. Pero ella actúa en su accionar de una manera muy incoherente con su narrativa. Por ejemplo, María Corina ha sido muy cercana a los ex guerrilleros marxistas venezolanos, que incluso intentaron una vez tomar el poder por la vía de la fuerza, apoyados por Fidel Castro. Ella ha sido muy cercana a esas personas, a Teodoro Pekov, a varios de ellos. Como lo dijo Alfredo, María Corina apoyó esa iniciativa de ley desarme en Venezuela, que es algo fatal para lo que son los principios de derecha. María Corina se alió con la izquierda pseudo opositora colaboracionista venezolana para promover activamente la farsa y el fraude electoral en Venezuela, luego de haber tenido esa ONG o plataforma de denuncia de irregularidades electorales. ¿Qué más puede ser, qué más contrario entre su narrativa y su actitud puede ser eso? Que fue precisamente el clavo, el último clavo probable. María Corina es el último clavo a la democracia ya de izquierda venezolana, que comenzó a partir del año 57, pero que más o menos traía un poquito más de libertades que comparado con lo que fue el periodo Chávez Maduro, ¿no? Porque María Corina jugó un papel muy importante de engaño. Era esa persona que la gente no lograba todavía definir directamente como colaboracionista del régimen. Ella se cuidaba. María Corina es una experta en el cuidado de su imagen, de su marketing político, eso sí no lo puedo negar. Ella maneja un marketing político muy profesional para mantener esa imagen dual, ¿verdad? Que la califica de opositora, como lo dice Alfredo, radical, valiente, coherente, le dicen. Ella, yo creo que invierte mucho dinero en afincarse ese término coherente, lo necesita con desesperación, aunque dice una cosa y actúa de otra manera. Entonces, no, María Corina no es de derecha, definitivamente en su accionar dice definitivamente que María Corina no es una política de derecha, sea por ignorancia o sea por oportunismo. Por cualquiera de las dos cualidades, María Corina no es el líder que necesita Venezuela para liberarse de la tiranía de Nicolás Maduro. Por una o por otra, María Corina definitivamente no es ese liderazgo que nosotros los venezolanos necesitamos en este momento. Hay otros nombres que quisiera brevemente, que antes de entrar al tema de que la derecha que la izquierda, los nombres, por ejemplo, de Leopoldo López, Juan Guaidó, ya mencionó Alfredo Juan Guaidó, pues
muchos sabemos de dónde vienen, qué son, qué buscan, pero la mayoría, incluso en Colombia, en Venezuela, creen que son esos representantes de la derecha en Venezuela. ¿Qué podemos decir de Leopoldo y de Guaidó? Bueno, Alfredo. mira, para empezar, que pertenecen a un partido que es parte de la Internacional Socialista. O sea, si eso no es suficiente para que la gente los ubique en el Totalmente. espectro político, pues no sé qué será, ¿no? Y las fotos que hay de un personaje como Carlos Vecchio, que es el embajador, el supuesto embajador de Guaidó aquí en los Estados Unidos, y hay una foto de Carlos Vecchio en Cartagena cuando hubo la reunión de la Internacional Socialista, y ahí aparece con Horacio Serpa y con otras figuras de la izquierda colombiana. O sea, eso no es ningún secreto. La propia esposa de Leopoldo López ha aparecido en entrevistas diciendo que Maduro acabó con el legado de Chávez. O sea, es una tragedia. Y en el caso particular de Leopoldo, Leopoldo ha militado en 5 partidos, algo por el estilo, ¿no? Y cada vez que no le gusta un partido o le pasa algo, abre su propio movimiento, abre su propio partido. O sea, Leopoldo es una persona que cree que nació destinada para ser presidente de Venezuela. Yo creo que él de verdad se cree ese cuento, que él está como predestinado a ser presidente. Entonces, él hace todo para que todo gire en torno a él. Y resulta que el origen en la política de Leopoldo López, Chávez se lo decía siempre, y en eso Chávez tenía razón, porque hasta un reloj dañado da bien la hora 2 veces al día. Y es que la mamá de Leopoldo López sacó un dinero de PDVSA, la empresa petrolera venezolana, para que Leopoldo fundara el partido Primero Justicia, que fue el primer partido en el que él militó. Y ahí arrancó con Capriles, con Borges, con todos ellos. Y eso es verdad. O sea, Chávez lo decía y cualquiera dice, bueno, Chávez lo decía, era un mentiroso, qué sé yo, pero bueno, de vez en cuando soltaba su verdad. Entonces es una persona que hasta su moral es cuestionable, porque la forma como ingresó en la política fue así, con propios recursos del Estado. Y como decía antes, integrante pleno y orgulloso de la Internacional Socialista. O sea, y hay gente que cree que verdaderamente el Estado es el gran proveedor, ¿no? O sea, todo esto en la producción petrolera, el Estado, todo el cuento de mantener a la gente del asistencialismo, de que el Estado es el gran proveedor. Y bueno, no es demasiado diferente a lo que tenemos ahora. Bien, ¿qué opinas, Eni? A ver, vamos a definir, vamos a tratar de definir lo que es la derecha para comparar la actuación de estas personas con lo que debería ser un concepto claro de derecha. Para mí, yo creo que derecha sería cualquier persona o cualquier movimiento político que gire en torno a 3 valores fundamentales y a 3 principios políticos. Estos valores serían la vida, la libertad y la propiedad, y los principios políticos serían los derechos individuales, más no los derechos humanos, porque los derechos humanos son un colectivismo creado por la izquierda. El gobierno limitado a sus funciones propias, que son la seguridad y la protección de las personas y la administración de justicia, y la libertad de mercado, la libertad de comercio. Esos serían los 3 principios fundamentales políticos en torno a los cuales, a partir de ahí, bueno, puede haber una divergencia, puede haber otros temas, otros puntos específicos de la vasta ideología que gira en torno a lo que es la libertad, a la libertad humana, ¿no? Si nos ponemos a ver, sobre todo, y una cosa muy importante que sería la separación del Estado y la beneficencia. Cualquier político que ofrezca subsidios, gratuidades, dólares subsidiados, créditos blandos, protección a empresas, es un político netamente de izquierda y está en contraposición a los valores y principios fundamentales de la derecha. Entonces, en Venezuela, en todos los partidos políticos y todos los activistas que en este momento están metidos otra vez en esa
en ese merequetengue electoral que se viene para noviembre, todos son proponentes de que el Estado siga controlando el petróleo, el subsuelo, por lo menos el 50% de la actividad económica del país. Me imagino que también están de acuerdo con la imposición de la vacuna y el pasaporte sanitario y todas esas cosas, no tengo por qué dudarlo. Por lo tanto, nadie en Venezuela que esté dentro de esta pachanga electoral se puede definir bajo ningún propósito ni término de derecha. Alfredo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Enio o le agregarías algo más a los puntos que según Enio deben identificar a la derecha? No, plenamente de acuerdo. No en vano los padres fundadores de los Estados Unidos, en ese documento extraordinario que algunos creen que después de la Biblia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es el documento más prolífico de la historia, una cosa extraordinaria. Y ellos hablan precisamente de lo que decía Enio, del derecho a la vida, a la libertad. Ellos incluían, pienso yo, la propiedad. Cuando hablan de libertad, incluyen la libertad económica. Y por eso creo que la propiedad estaba incluida ahí, porque el tercer valor que ellos mencionan, el tercer ámbito del que hablan es la búsqueda de la felicidad, que es algo que mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué significa eso? Y es que la derecha, en este caso los padres fundadores, al hablar de la búsqueda de la felicidad, estaban promocionando las condiciones para la realización de la persona como individuo. Lo que decía Enio es totalmente cierto, ¿no? Ningún tipo de colectivismo, una persona proponente de la derecha jamás apoyaría ningún tipo de colectivismo. Entonces, eso es clave en la definición. Lo del gobierno limitado, definitivamente, seguridad y defensa, administración de justicia. Podemos añadir ahí otras cosas, como por ejemplo la infraestructura, porque eso es un tema, yo sé que mucha gente dice, idealmente la infraestructura debería estar en manos del privado, de la empresa privada, pero hay cosas que son impagables y que definitivamente el Estado tiene que ayudar. Pero bueno, es simplemente como decía Enio, hay cosas que hay que quitar en las múltiples definiciones de derecha. Pero yo creo que algo que es central al tema de la derecha, la forma como yo lo veo, es que la derecha es ante todo moral. El tema de la moral es fundamental, porque ¿qué es la moral? Es la diferenciación entre el bien y el mal. Y allí entran conceptos importantísimos, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de la moral? En mi criterio, el origen de la moral viene dado por Dios, viene dado por lo que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una explicación clara de que no debemos matar, que no debemos robar, no debemos mentir, no debemos envidiar. Por cierto, eso me recuerda a una publicación que hizo Vanessa Vallejo que me pareció excelente, donde decía que los 10 mandamientos que practicados por católicos, evangélicos y judíos le impiden a un creyente verdadero, practicante de la sana doctrina, decía ella, ¿no? Lo cual me hace pensar que hay una doctrina que no es sana, pero que esos 10 mandamientos le impiden a una persona ser socialista, porque Dios prohíbe robar, matar, envidiar y mentir. Y para implementar el socialismo tienes que hacer todo eso. Entonces, yo creo que esa definición de la derecha como moral, yo creo que es fundamental y es siempre, todas las cosas tienen un ángulo, todo puede ser visto a través de si es bueno o si es malo, y yo ubicaría a la derecha siempre del lado de lo bueno. Por ejemplo, la derecha es meritoria. La derecha cree que la persona tiene la capacidad de sacarle su potencial a la persona para que la persona pueda depender de sí misma y no depender del Estado.
¿no? Ese es un principio clave de la derecha, que la persona pueda prepararse, estudiar, trabajar y que el fruto, y disfrutar el fruto de su trabajo, como decía Margaret Thatcher, ¿no? Y que las personas son lo que son en cuanto al mérito, en cuanto al esfuerzo, en cuanto a lo que hacen. Por ejemplo, una definición de algo que no es de derecha es cuando tú tienes un gobernante o una política que dice, bueno, esto lo vamos a repartir mitad hombres, mitad mujeres, como sucede en Colombia hoy día con el gabinete del actual gobierno colombiano. Que yo no podía creer cuando antes de tomar posesión el presidente actual de Colombia decía, bueno, el gabinete mío va a tener mitad hombres, mitad mujeres. Eso es una barbaridad, porque el criterio que tú estás utilizando allí es el sexo de la persona y no el mérito de la persona. ¿Qué debería hacer una persona de derecha? Decir, tenemos 10 ministerios, 12, 14, los que sean. En cada uno de esos ministerios, direcciones, empresas del Estado, vamos a poner a la persona más capacitada para cada uno de esos cargos. No importa si es hombre, mujer, blanco, negro, amarillo o azul, es irrelevante. A lo mejor terminas con un gabinete de puras mujeres, a lo mejor terminas con un gabinete de puros hombres, pero en la medida que el criterio para elegir no sea el mérito, ya ahí estás eligiendo con un criterio que es inferior. Entonces, todas estas son cosas que se pueden añadir para desarrollar el tema de derecha. Y otro tema clave es la libertad de culto. Una persona de derecha va a promover que la libertad absoluta para que la persona practique la religión que quiera, la religión que profese, o no practicar ninguna religión. Así que estas son partes de otras libertades que hay que mencionar en el caso de la derecha. Entonces mencionaste algo bien importante ahí, que es el tema de los valores morales. Nosotros en Nueva República hablamos de valores morales absolutos contenidos en las escrituras, no solamente los 10 mandamientos, sino los valores los valores cristianos. Y ahí algo mencionaron los dos, que habla de un estado asistencialista. Nosotros no somos tan radicales en eso, porque dentro de los valores cristianos también está el ayudar a los pobres, al necesitado. Incluso el gobierno de los Estados Unidos, la misma constitución, como tú dices, es basada en estos valores cristianos, da esa posibilidad. Es un país maravilloso donde al que necesita le ayudan, no eternamente, sino mientras se recupera, pero ahí está la ayuda pendiente. Entonces, hay gente que hay que ayudarla, Ricardo, no tengo ninguna duda. Tú lo dijiste bien, al necesitado. Hay una persona que no puede trabajar, una persona que está en silla de ruedas y que no puede ejercer funciones y que tiene algún tipo de incapacidad. Muy probablemente tú puedes ayudar a esa persona. El problema es cuando amplías estos programas para incentivar la holgazanería. Gente que está perfectamente capacitada para trabajar, para estudiar y simplemente se queda en la casa recibiendo un cheque. Eso es lo que yo criticaría, eso es lo que yo pensaría que es incorrecto, pero definitivamente, y aquí estamos hablando de temas, esto no es blanco y negro, ¿no? Esto tiene matices, ¿no? Y seguro que hay un grupo de gente en la sociedad, siempre lo ha habido y siempre lo habrá, gente que necesita una mano del Estado o de cualquier otra persona que lo pueda ayudar. Enio, lo veo, te estoy viendo, Enio, incómodo con el tema de los valores cristianos en política. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, en lo absoluto. Aparte de que no soy creyente, podré no ser creyente, pero eso no quiere decir que no comparta los valores. Los valores son innatos a la ideología que yo promuevo. Con respecto a la beneficencia, yo tengo que diferenciar un poco. Déjame darte un ejemplo, Ricardo. Hasta 1940, en Inglaterra existieron las sociedades de ayuda mutua. Es decir, hasta hace no mucho tiempo, realmente en la historia política de la humanidad, la sociedad civil era la que se encargaba de proveer la ayuda y la asistencia entre sus integrantes. No era el gobierno, no era el Estado. Fue a partir de prácticamente la llegada de la revolución en Rusia,
que comenzó lo que es el estado de beneficencia, ¿no? Pero hasta hace no mucho tiempo la sociedad civil organizada era la que se ocupaba de la beneficencia dentro de sus integrantes. Yo lo que creo es que más bien el Estado debería ser promotor de esa sociedad de beneficencia y no ser el prestador de ese servicio de beneficencia, porque te voy a decir algo, Ricardo, la beneficencia ha sido la carnada más efectiva para atraer los incautos y los inocentes hacia la trampa socialista. Y te quiero decir algo, para nosotros realmente cambiar este grave problema que se nos está viendo a nivel global, donde la izquierda está prácticamente adueñándose del mundo, tenemos que educar y sobre todo tenemos que definir los roles que nosotros tenemos que asumir en la sociedad. Y en eso es imprescindible la creación del ciudadano como la célula principal de lo que debería ser la sociedad del futuro, la sociedad de derecha. En la sociedad de derecha, el ciudadano es una persona, un integrante de la sociedad que, primero que todo, como un pez, sabe muy bien lo que es el alimento que le conviene y cómo conseguirlo, pero también es un pez que sabe muy bien identificar el anzuelo y la carnada para no morderlo y no quedar entrampado. Entonces, esa persona, esa unidad, esa célula fundamental de la sociedad debe ser un individuo totalmente consciente de lo que es su rol en la sociedad, de lo que es lo bueno y lo malo dentro de lo que es la política. Yo creo más en las iglesias o en las organizaciones sociales y eso lo estamos viendo, por cierto, en Venezuela. Mucho lo estamos viendo en Venezuela. Hay muchas organizaciones en Venezuela de carácter privado que se están dedicando a asistir a las personas de necesidad, recaudando dinero para una operación, para un tratamiento médico para el cáncer, para una diálisis, a través de estos mecanismos actuales que hay de recaudación de fondos. Hay farsantes y estafadores, como también lo hay personas que lo están haciendo realmente de manera efectiva. Eso, en Venezuela yo creo que es un laboratorio donde se está gestando nuevamente la sociedad de ayuda mutua, la sociedad de ayuda mutua entre sus propios integrantes. El Estado que se dedique a lo suyo, porque vamos a hacer una similitud con un juego de fútbol. No podemos tener un partido de fútbol entre el equipo A y el equipo B con el árbitro montado en las gradas vendiendo Coca-Cola, o el árbitro atendiendo la herida del jugador fulanito, o el árbitro en el estacionamiento cuidando los carros. No, tenemos que tener al árbitro arbitrando en el juego de fútbol. No lo podemos tener haciendo otras cosas. La sociedad debe asumir la responsabilidad de sus propios integrantes y yo creo que es la manera más efectiva de lograrlo. Yo quisiera preguntar, intervenir en este momento con algo. Pues nuestro programa, el anfitrión es Qué Buena Radio, que está en Canadá. Yo tengo 15 años de tener el privilegio pues, de vivir en Canadá. Ahorita estoy fuera del país. Pero este tiempo interesante que nos han zarandeado de esta manera, nos han hecho despertar muchas cosas y quisiera que nuestros invitados, y por cierto, Fabiola, bienvenida, eh, y Ricardo, me hablaran de la visión que tienen, por ejemplo, sobre Canadá respecto al manejo. El manejo de Canadá es abiertamente zurdo. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día es de una tiranía de corte chino, o sea, pero calcado, con Trudeau. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Y seguimos con el otro tema recurrente nuestro, obviamente, de los principales, es sobre el tema colombiano. ¿Hay derecha en Colombia también? ¿Encontramos a alguien realmente de derecha en esa estela o constelación de políticos que tenemos, que son infinitamente oportunistas? Dos preguntas. Bueno, pues déjame comenzar por la última. Yo en Colombia veo algo muy positivo, que no lo veo, por ejemplo, en Venezuela. Y yo veo un movimiento conservador fuerte en Colombia, un movimiento que defiende los valores de la familia,
un movimiento generalmente en torno al cristianismo. No sé, Ricardo, tú hablabas antes, hablabas del cristianismo, pero también yo incluiría ahí el judaísmo. Porque la civilización es judeo-cristiana, ¿no? Y, o sea, para empezar, Jesús, que es el líder del cristianismo, era un judío, ¿no? Y guardó la Torá y todos los apóstoles eran judíos, o sea, hablando en general de los valores judeo-cristianos de la civilización occidental. Y en Colombia yo veo muy fuerte ese movimiento. Por ejemplo, lo que yo me he enterado en estos días que ha habido en Colombia, de manifestaciones en varias partes del país en contra de esta atrocidad, de esta barbaridad que es querer obligar a la gente a vacunarse, eso ha sido esperanzador, ver a los colombianos movilizarse en varias partes del país. Y yo hablaba con alguien ayer y me decía, no, Colombia está perdida, Colombia el año que viene ya eso va a caer. Yo le dije, mira, no estoy tan seguro porque tenemos un precedente demasiado importante y es el precedente de 2016, el plebiscito, en contra de todo pronóstico y en contra del vulgar abuso del Estado Presupuesto infinito. por parte de Juan Manuel Santos cuando era presidente, utilizando vulgarmente los recursos del Estado, tal como lo hacía Chávez para avanzar su agenda y su proyecto comunista en Venezuela. Santos utilizó todo el Estado para que la gente votara por el famoso sí en los acuerdos de impunidad de La Habana. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que los colombianos le dijeron, no señor. ¿Qué pasó con eso después? Bueno, tenemos el experto aquí entre nosotros, que es Ricardo. ¿Qué pasó con el triunfo del no? Ese es otro tema, pero los colombianos dijeron que no a los acuerdos de impunidad. Y así yo creo que pudiera pasar algo si se escoge el candidato correcto, porque yo creo que todavía en Colombia hay algo muy importante que no podemos, que no lo tenemos ni siquiera en Estados Unidos. Y es que tienen una joya que, según entiendo, está todavía vigente, que es el voto manual. El voto manual tienen que protegerlo porque el voto manual es el mejor antídoto en contra del fraude que hemos visto, que vimos en Perú, que vimos en Estados Unidos el año pasado, que le robaron la presidencia al presidente Trump sin ninguna duda. Y en Colombia todavía tienen eso. O sea, en Colombia todavía el mejor candidato puede ganar las elecciones, el que reciba más votos. Y si logran configurar un movimiento importante en torno a alguno de los candidatos de derecha, alguien preguntaba antes de lo de la derecha en Colombia, yo sí creo que en Colombia hay mucho más derecha que en Venezuela, en parte por lo que decía antes del tema de la familia. Me gustó mucho durante las protestas ver a la gente defendiendo sus negocios, la gente con armas defendiendo sus negocios, por lo que hablábamos antes, el derecho a defender tu vida y la propiedad. Así que yo creo que yo tengo más esperanzas en Colombia que en la propia Venezuela, parece mentira. Y el tema de Canadá, sí, terrible, Alfonso. Este señor es un globalista, este señor es un marxista, Impresionante, el impresionante. primer ministro de Canadá, y es un país que camina hacia su destrucción. O sea, veamos lo que está pasando en Australia, o sea, esa aberración que estamos viendo allá, esta cosa El tema en Canadá y Australia, la diferencia son 3 o 4 meses. Lo que está pasando en Australia tan aberrante ya empezó, ya tiene ya listo todo en Canadá, tal cual. totalmente. Y hemos visto imágenes en Canadá durante el cierre de la economía, esa locura que no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia. ¿Ok? Primero, esto no es una pandemia. Vamos a empezar por ahí. Esto puede ser un virus, esto no es una pandemia. Y no sé si saben que la Organización Mundial de la Salud cambió hace pocos años la definición de pandemia. La pandemia se había conocido, la definición de pandemia había sido por años y hace poquito la cambiaron para hacerla coincidir con la narrativa actual. Antes una pandemia tenía que haber un número mucho mayor de muertos, tenía que estar ocurriendo en X cantidad de países y ellos cambiaron esa definición para que con apenas el 2% de la gente que muere, menos de 2% de la gente que le da el virus muere,
¿ok? Y ellos cambiaron esa definición para que esto calificara como pandemia. Ninguno de estos mandatos tiene absolutamente nada que ver con el tema de salud, con querer cuidar a la gente. Por el contrario, esto es un intento globalista de cercenar las libertades de la gente. Ahí entra todo, los cierres de las economías, las máscaras, las vacunas, todo. Y ver lo que está pasando. Pese a que estamos, como lo he dicho, yo soy el aguafiesta del paseo, en periodismo sin censura, ay, carajo, en derecha sin censura, nosotros estamos vigilados por una censura brutal. Espero que no nos censuren por eso. Yo pregunto, Alfredo, ¿el sistema electoral colombiano será capaz de mantener esa esperanza de que en Colombia pueda llegar una derecha al poder? Mira, yo sé que hubo un intento, no sé, ustedes, que los colombianos que están más informados de lo que pasa allá, yo sé que hubo un intento en el Congreso de introducir el voto electrónico y apenas yo vi eso, ya uno, mira, el que ha vivido el que ha vivido lo que ha pasado, ya uno desarrolla esa habilidad de ver lo que viene. Y cuando a mí me dicen voto electrónico, yo lo asocio con fraude. No sé qué pasó con ese intento en el Congreso de introducirlo, pero vamos a ver, va a depender de... Hay algo muy importante y es que, como decía Ricardo al principio, hay un mito de que el Partido Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe, que es un partido de derecha, eso es un mito total. No puede ser. A mí nadie me va a decir que el presidente Uribe se ha equivocado 2 veces nombrando sucesores. O sea, si te equivocas una vez, bueno, medianamente comprensible, pero ahora se equivocó con el segundo también. Entonces, yo veo positivamente que los colombianos, la derecha colombiana, vamos a decir, ha reaccionado y no están dispuestos a dejarse imponer el candidato. Este señor Duque lo escogieron en una encuesta, que una encuestadora que escogió a Uribe y hicieron una encuesta y dijeron, el ganador es este es el candidato. Ese era el candidato que quería Santos, ese era el candidato que quería Uribe, no necesariamente era el candidato que querían los colombianos. Y yo creo que los colombianos han reaccionado y han entendido que esto fue un fiasco, esta presidencia fue un fiasco, la continuación de Santos. Yo creo que Duque es más cercano a Santos que al propio Uribe. Y, y yo sí creo que hay una esperanza para Colombia. Si escogen el candidato correcto, no sé cuál es ese candidato correcto. Yo he visto algunos que a mí me han gustado, he escuchado cosas que me han gustado, pero va a depender de cuánta independencia tenga esa persona. Porque ese es otro tema clave de la derecha y es la independencia que tú puedas tener como individuo, como candidato, quién te controla, quién te financia, a quién le debes algo. ¿Okay? En política hay una pregunta clave que siempre hay que hacerse y es quién está pagando la cuenta, de quién dependo, a quién le tengo que rendir cuentas. ¿Por qué fue Donald Trump un fenómeno en los Estados Unidos y generó un impacto a nivel global? Porque era un hombre que no le debía nada a nadie, que pudo abrirse camino entre los políticos, entre los senadores, los congresistas, los gobernadores. 17 candidatos había en la primaria republicana del año 2016. Yo jamás me hubiera imaginado que Donald Trump se iba a meter en el medio de esos 16 políticos, lo dejó en ridículos a todos y logró ser presidente. Y una de las razones por las que fue exitoso es porque nadie lo controlaba. Era un hombre que hacía lo que consideraba correcto y nadie podía amenazarlo, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Entonces, en la medida que Colombia pueda hacerse de un candidato de derecha que tenga unas características similares en cuanto a que no le tenga que deber la presidencia a Uribe o a este o al otro, eso va a ser una señal de éxito. A Dos ver, Alfredo, preguntas. permiso, Sí, Alfonso, quiero sí, hacer sí, sí. esta pregunta, porque Alfredo, creo que los únicos que realmente nos pueden responder a la pregunta de si hay chances de que en Colombia la derecha llegue al poder son los señores Ricardo Puente y Alfonso Parra, porque que yo sepa, el único partido político de verdadera y auténtica derecha que hay en Colombia se llama, se llama Nueva llama República.
Nueva República, se llama Nueva República. ¿Cuáles son las posibilidades que Nueva República se estructure de manera que sea capaz de recoger el voto de los colombianos, si no a nivel nacional, por lo menos a nivel regional? ¿Cuál es esa posibilidad? Bueno, yo quiero contestar aquí unas preguntas que surgieron muy brevemente. Voto electrónico, Alfredo, lamentablemente, y para sorpresa de muchos que están escuchando aquí, el voto electrónico está aprobado en Colombia. ¿Quién lo aprobó? El gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, mediante su delegado en el Consejo Nacional Electoral, que es Felipe García. Yo le hice una entrevista hace varios años, le dije que había que pedir que llegara a Smartmatic y toda la cosa. Me dijo, Ricardo, esto ya está aprobado por la misma presidencia. Yo jugué al Uribe, cuando yo era uribista. Yo, sí. Yo, wow. Entonces le dije, ¿qué es lo que falta? Dijo, pues, los oferentes. Son 2 o 3 empresas, todas bajo control de George Soros. Incluso uno de los cercanos a este gobierno uribista fue gerente de Smartmatic. No recuerdo su nombre, yo lo publiqué en Periodismo Sin Fronteras. Entonces, no hay posibilidad. En este momento sí, se está votando, digamos, manualmente, pero pronto ya tendrá el asunto del voto electrónico, ya tendrá plena vigencia, pleno funcionamiento. No hay un candidato de derecha, señor. Ricardo, cambiar el voto de manual a electrónico, el presidente tiene el poder de hacerlo, eso no tenía que pasar por el Congreso ni nada. Eso estuvo aprobado ya por el Congreso, pero en realidad eso lo hicieron de bajo perfil. Lo hicieron a escondidas en esas cuestiones de las fiestas navideñas. Pasó, eso está ya sancionado y firmado por el presidente. Ya está aprobado el voto electrónico en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Está aprobado. Lo que pasa es que no lo han implementado, pero está aprobado. Estaban en negociaciones y, como digo yo, el gerente de Smartmatic, de George Soros, es del círculo cercano del uribismo, de Iván Duque. Uribe no es de derecha, es maoísta. El Centro Democrático está integrado en su mayoría por maoístas. Yo creo que Alfredo hablaba de pronto de un candidato que le está gustando, que es María Fernanda Cabal. Pero María Fernanda Cabal tiene un problema. Pues uno, que es uribista, defiende a Uribe a sabiendas de quién es Uribe. Eso es gravísimo. Así lo haga por contratos, por conveniencia, por lo que sea. Eso está mal hecho. Y hace poco dio una entrevista donde decía que ella aprueba el aborto, que ella aprueba el matrimonio homosexual y bueno, todo lo que viene con la agenda, con la ideología de género. Y lo más grave, está aprobando la idea de Álvaro Uribe Vélez de una amnistía general. De amnistía general es para todos los bandidos. O sea, nadie va a pagar cárcel, nadie va a pagar por los delitos de lesa humanidad que hicieron las FARC, el ELN, el mismo uribismo, los paramilitares, toda esa gente, los que se robaron con la plata de Odebrecht, que son Duque, el mismo Uribe, Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel, o sea, todos los bandidos perdonados. Amnistía general, gravísimo. El otro candidato, que Rafael Nieto, pues abogado de los chinos, que en los intereses del Partido Comunista Chino en Nicaragua, también en Colombia. Eso es algo que próximamente publicaré con todos los documentos en Periodismo Sin Fronteras. Hay un coronel Mejía, pero el coronel Mejía, pues cercano a María Fernanda, cercano al uribismo, no hay, estamos condenados. Y el problema es que Álvaro Uribe tiene secuestrada la derecha en el país. La gente de base que es de derecha, que tiene valores, aunque no tiene muy claro qué es de derecha, pero tiene valores, cree que Uribe es de derecha. Él secuestró la derecha y por eso ha puesto candidatos. Entonces la gente dice, sí, se equivocó 2 veces, es que lo traicionaron y él sale a decir una poesía, cualquier cosita, y el pueblo uribista, que es mayoría en Colombia, pobrecito mi presidente. Otra vez lo engañaron porque él es muy bueno, él es muy lindo y no sé qué. A pesar de que haga lo que haga. Es una vaina que se llama disonancia cognitiva. O sea, todo el mundo ha creído que Uribe es de derecha porque combatió a las FARC, pero es que el maoísmo siempre ha combatido el estalinismo. Siempre.
Y entonces eso fue la lucha que asumió Uribe y por eso no tuvo problema en dar de baja a gente de las FARC y llamar a su círculo de asesores a gente del EPL, que era la guerrilla maoísta. Él es discípulo de Gerardo Molina, el padre, uno de los padres del maoísmo en Colombia. Entonces, ese es el problema que tenemos muy grave en Colombia. O sea, es cierto, hay valores que tiene el pueblo colombiano, por eso es que la izquierda no ha podido penetrar tanto como en Venezuela, porque aquí la Iglesia Católica, de la cual no soy devoto, pero hizo un buen trabajo en el siglo XIX, en el XVIII, incluso comienzos del siglo XX, hizo un buen trabajo enseñando esos valores cristianos y la gente los tiene adentro, así no conozcan la Biblia, así no la lea, pero los tiene. Por ejemplo, ¿por qué la gente aquí cree que el ejército es de derecha? Porque el ejército defendía los valores cristianos. El ejército fue defendido por el Partido Conservador, que lo mencionó Alfredo, durante muchísimo tiempo, que el Partido Liberal quiso acabarlo y los comunistas, pero siempre el Partido Conservador, del cual tampoco soy aficionado, hay que decirlo, defendió a capa y espada a su ejército y por eso se ha mantenido donde se ha mantenido. Pero en el año 30 llega Enrique Olaya Herrera, luego Alfonso López Miquelsen, luego otra serie de personajes liberales e introdujeron homosexualismo en las filas del ejército, comenzaron a derrumbar la moral, comenzaron a alimentar a la policía, armándola, a pesar de que, ¿cómo se hizo la policía? Pues que la policía no tiene honor en la mayoría de los casos, porque la policía como institución nació de contrabandistas, de ampones, de macheteros de los campos, gente que le dieron, lo sacaron de la ignorancia, digamos así, que siendo ignorantes, les dieron un arma y le dijeron, usted, ahora usted manda. Por eso es que la policía ha tenido tanto y tanto problema en su cúpula, la famosa comunidad del Anillo con este señor Palomino, Naranjo, reconocido homosexual, muy amiguito de Nicolás Maduro. O sea, es una corrupción muy tremenda. Si Nueva República tiene posibilidades, pues para este próximo año no, ninguna. Hay que ser muy sinceros, podemos tener, pero incluso el Consejo Nacional Electoral nos ha trancado mucha información para que no hayamos podido inscribir candidaturas a tiempo y iniciar la recolección de firmas a tiempo por alguna razón. Entonces, pero vamos a buscar alianzas y cosas con las que podamos tener cierta consonancia. Esperamos ser un proyecto político para dentro de unos 4 años, por supuesto, viable, y creo que para allá vamos. Sí, somos el único partido de derecha con valores en Colombia, pues no nos da vergüenza admitirlo. Prácticamente la misma situación de la derecha venezolana. La derecha venezolana no, en Venezuela no, lo que no hay es un partido político de derecha. Sin embargo, hay una plataforma de activismo político de derecha, que no puede ser de otra manera por la simple y sencilla razón de que ya es obvio y notable que las elecciones en Venezuela están controladas por el régimen y que una derecha auténtica y verdadera nunca va a llegar a ningún tipo, ni siquiera una junta de condominio va a llegar allá en Venezuela con esas condiciones. Yo realmente espero que, a pesar de que, como tú dices, el voto electrónico está aprobado en Colombia, el Partido República, Nueva República tenga chances verdaderos de llegar al poder en algún tipo de nivel político-administrativo en Colombia. Y si es a nivel nacional, pues muchísimo mejor. Ojalá que así sea. Gracias. Bueno, lo vamos a lograr. No va a ser mañana. Esto es un tema largo. Tenemos que aprender muchas cosas. O sea, hay una plataforma maravillosamente construida, cuidadosamente construida. Hemos sudado mucho construyendo esto. Hay gente muy valiosa que nos ha apoyado mucho. Nos toca aprender cómo financiar esto utilizando nuestros propios valores, no los valores económicos, que también son incluidos necesariamente ahorita en este arranque, pero sí. Son las 11:06 de la noche, hora Toronto, hora Miami, 10:06 hora Colombia. Ya debemos ir
aterrizando en la pista para cerrar el programa. ¿Alguna cosita que tenemos hoy? Definitivamente cuando uno empieza en este programa, como es libre, pues tenemos algunas cosas programadas, pero bueno, no las logramos todas en este momento. Yo quisiera que Fabiola nos comentara, que tiene la mano alzada, lo que tenemos para hoy, y vamos a ir cerrando. ¿Les parece, Ricardo? Alfredo, Sí, Beni. perfecto, perfecto. Bueno, antes de dar pues algunos elementos que son propios de nuestro programa, teniendo en cuenta, y es una pregunta para los invitados, teniendo en cuenta que la derecha tiene unas características muy propias, pero también teniendo en cuenta que cada país se desarrolla de una manera particular, porque cada país, cada nación tiene un proceso histórico. Mi pregunta ¿es la misma derecha en similitud que debe darse en cada país? Bueno, Eh, bueno, hay Adelante, Fred. rasgos comunes. Efectivamente, se respeta, en cada caso depende del proceso histórico, de temas culturales, pero hay líneas comunes, como lo que hablaba Enio del derecho a la vida. Alguien que es de derecha, bajo ninguna circunstancia va a estar de acuerdo con el aborto. Eso es un tema que lo puedes defender en cualquier sociedad, aunque unas lo dijeran más que otras. Y el tema de la libertad y de la propiedad también. Con eso en la mesa uno puede trazar unas líneas y determinar que cierto movimiento, cierto gobierno, cierto presidente es de derecha porque defiende eso. Yo diría que los valores de derecha son valores universales inherentes al ser humano por naturaleza. Y donde hay un ser humano deben aplicar esos valores. Puede ser que haya diferencias o matices en su aplicación, pero en su esencia la derecha debería ser la misma. Lo que sí estoy consciente y seguro en este momento es que la derecha a nivel global está en crisis. Esta situación por la que estamos pasando, tanto Nueva República como la derecha venezolana, como prácticamente toda la derecha de Hispanoamérica, es producto de una crisis global que está pasando el movimiento político. Y yo particularmente llamo a una alianza de individuos y movimientos de derecha, por lo menos a nivel de los países hispanohablantes, incluyendo España, por supuesto, porque esta izquierda globalizada que se está tomando prácticamente el mundo a un paso increíblemente rápido, nos debemos comenzar a organizar para plantarle una muralla de contención y en lo posible hacerlo retroceder y ganar los espacios políticos que hemos perdido. Eso lo tenemos que hacer de manera urgente. Eso es un llamado realmente emotivo y entusiasta y en eso yo le reconozco a Ricardo el esfuerzo que está haciendo con programas de este tipo, porque este tipo de programas hay que reproducirlos en todas partes y en todos los espacios. Javier Milei está dando una batalla política bien fuerte en Argentina. Todos los hispanohablantes de derecha debemos apoyarlo para que logre ese objetivo, y así mismo debemos hacer con cualquier iniciativa de derecha que se dé en cualquier sitio de Hispanoamérica y que tenga posibilidades de acceso al poder. Tenemos que recuperar los espacios perdidos porque lo que está en juego es demasiado, demasiado, demasiado grande. Nosotros este programa lo ven diferentes clases de personas, y muchos de nuestros detractores, por supuesto, lo hacen, lo siguen. Quizás por la misma disonancia cognitiva o tantas situaciones que estamos viviendo, por esta polarización que existe, es muy difícil a veces que los propios colombianos que están viendo la realidad entiendan realmente cuál es el fondo y la definición de lo que es izquierda y lo que es derecha. Para esas personas que nos están viendo y nos están escuchando y todavía no lo han querido entender, ustedes como personas que lo han sufrido de cerca, que han visto cómo su país se ha destruido, cómo esa Venezuela que tenía tanto poder, tanto dinero,
que podía ofrecer tanto al mundo, tanto al hemisferio, hoy no lo puede hacer. ¿Ustedes qué dirían a nuestros hermanos latinoamericanos y a todas las personas que nos están viendo en diferentes países del mundo? ¿Cuáles son esas alertas que deben tener para ubicar realmente qué es lo que ya está dejando de ser derecha? ¿Cuáles son esas alarmas? ¿En dónde se prenden las alarmas? De mi parte, cualquier ofrecimiento por parte del gobierno, del Estado, de cosas gratis, ayudas económicas, de subsidios y todo eso, esa es la carnada más fuerte que utiliza la izquierda para captar incautos. Y una vez que tú llevas a la izquierda el poder, en el contexto actual, una vez que lo llevas al poder, es prácticamente imposible sacarlos de ahí, es muy difícil a menos que haya una fuerza comparativamente igual de fuerte a la de ellos. En principio, como te conviertes en ciudadano en la medida que logras rechazar o despreciar esos ofrecimientos de ayudas, de mucho amor que te ofrece la derecha, de mucha solidaridad, de cosas gratuitas, de ayudas y todo eso. El típico dicho que tenemos nosotros, la izquierda primero te rompe las rodillas y después te ofrece las muletas. Tenemos que aprender a rechazar cualquier cosa de parte del establecimiento político que no sea otra cosa que justicia, seguridad personal y defensa territorial de la nación. Alfredo. Mira, yo digo que una persona inteligente aprende de sus propios errores, pero un genio puede aprender de los errores de los demás. Así que yo invito a las personas que tienen algún poder de decisión en los próximos meses, en los próximos años, en cuanto a tener que escoger a quién apoyar, que vean lo que está sucediendo en otros países. Como decía Enio, esto es una batalla que hay que seguir dando, pero lo que ha alcanzado la izquierda en buena parte del mundo es verdaderamente preocupante. Y que vean que lo que está pasando en otros países y que todos tienen similitudes en cuanto a, como decía Enio, lo que ofrecen, las reivindicaciones que ofrecen, y que todo parte de la envidia, todo parte del resentimiento y de la envidia, y que se vean en el espejo de lo que hemos pasado a otros países. Hay una anécdota de el embajador Armando Valladares, que es un cubano que estuvo preso 20 y tantos años, uno de los presos políticos que estuvo más tiempo preso, y que eventualmente pues pudo salir, venir a Estados Unidos, y Ronald Reagan lo nombró embajador ante las Naciones Unidas. Y él cuenta una anécdota de cuando apareció la figura de Fidel Castro en Cuba, que él tenía un vecino que era español, y en España ya habían pasado, ya estaba pasando la guerra civil, ya habían visto fascismo, ya habían visto una cantidad de cosas que no habíamos visto nosotros acá todavía. Y este vecino español, en lo que vio a Fidel Castro aparecer en la escena política, le decía a todos los amigos, a todos los vecinos, le decía: este tipo es un comunista. Y entonces la gente en negación le decía: no, por favor, ¿cómo se te ocurre? Este hombre quiere lo mejor para Cuba. Es que tú sabes, mira lo que dice él, que nosotros somos, tú sabes, Estados Unidos viene a divertirse con nosotros, este hombre es un nacionalista, qué sé yo. Yo no, este hombre es un comunista. Y entonces así mismo nos pasó a los venezolanos. Yo no conozco, Fabiola, Alfonso, Ricardo, Enio, yo no conozco un colombiano, un cubano, no conozco uno que no nos haya advertido lo que iba a pasar en Venezuela si la gente se iba por el camino que se fue. Porque bueno, hay que decir que lamentablemente Chávez ganó la primera elección, la de 1998. Chávez llegó al poder legal y legítimamente. Él ganó la elección del 98. Ya después de ahí en adelante no respondo, y ahí vino todo un cambio en el sistema, pero esa elección del 98 Chávez la ganó. Y nosotros no quisimos escuchar, con soberbia, con prepotencia, decíamos: esto no es una isla, nosotros tenemos petróleo, qué sé yo, y miran lo que terminamos. ¿Okay? Algo similar ocurrió en Perú, aunque en Perú hubo fraude electoral. Es que ese es un problema también que tenemos en la derecha.
Y es que, como hemos sostenido a lo largo del programa, la derecha se ancla en la moral. El problema es que la izquierda no tiene moral. A ellos no les importa nada, ellos no se paran por nada. Si ellos tienen que matar, matan. Si ellos tienen que hacer trampa, hacen trampa, no les importa nada. Entonces es una batalla desigual, pero sin embargo es una batalla que vale la pena darla, vale la pena seguir creyendo en el bien y seguir en ese camino. Como hemos hecho un recorrido, bueno, por todo el mundo, toda América, hay un temita que empezamos fuera del aire. eh, ¿Qué fue lo que pasó con Trump? Si tenía todo para ganar, ¿por qué dejó que pasara eso? Mira, hay que entender, Alfonso, que en Estados Unidos, y por eso se llama Estados Unidos, cada estado es prácticamente un país. O sea, aquí tenemos 50 países dentro de Estados Unidos y el nivel de independencia de cada estado es tremendo. Según la Constitución, que es muy corta, lo que le deja prácticamente a los estados todo, que los estados se rigen como ellos quieran. Por eso ves en unos estados que tienen impuestos, otros no tienen impuestos. En algunos estados tiene pena de muerte, en otros no tienes pena de muerte. Entonces, el nivel de independencia de los estados es tremendo. El alcance del gobierno federal en muchos temas en los estados es muy poco o nulo. Entonces, las elecciones que ni siquiera se hacen a nivel de estado, sino a nivel de condados, que es la siguiente división político-administrativa dentro de un estado, tienes el estado, tienes los condados y después tienes las ciudades. Las elecciones se hacen a nivel de condado y después, por ejemplo, en Florida tenemos 67 condados. Hay 67 elecciones y después el estado certifica esa elección. Entonces, las elecciones son totalmente independientes en cada estado. Y yo creo que el presidente Trump, que no tengo la más mínima duda que ganó y por paliza las elecciones, yo creo que él se confió demasiado De en acuerdo. su popularidad. Él sabía que lo estaba haciendo bien. Los números de la economía durante Trump fueron extraordinarios. Le lanzaron este tema de la pandemia para tratar de sacarlo del poder. Terminaron haciéndolo. Pero yo creo que porque él venía hablando del fraude constantemente durante la campaña. Y yo creo que él pensó que su liderazgo y su popularidad iba a ser suficiente para sobreponerse al fraude que le iban a hacer. Y ese fue el cálculo en el que él se equivocó. Esta gente sí se preparó para hacer el fraude, voltearon los números de una manera increíble, grotesca, la cantidad de votos que se robaron o que tuvieron que inyectar No hubo recato ahí. para que ganara este señor. Y mira, yo cuento una anécdota que yo creo que describe lo que es cómo un presidente puede estar de manos atadas en una situación como esta. Pensilvania, que es uno de los estados donde hubo fraude en 6 estados, identificados, a lo mejor hubo en otros, pero hubo fraude en Nevada, en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, en Arizona y en Georgia. En Pensilvania, en Filadelfia específicamente, había el sitio donde estaban totalizando los votos, sacaron a los observadores del Partido Republicano, así como el chavismo sacaba a los observadores de la oposición, que los sacaban con pistolas en ciertos sitios, como unos delincuentes que son, y sacaban a los observadores de la oposición. Bueno, los demócratas, junto con el personal que estaba contando los votos, echaron a los observadores republicanos. Y encima de eso había un vidrio grande a través del que la gente estaba viendo el proceso del conteo de los votos. Y los taparon. Una persona y lo tapó, pusieron una tabla de madera y taparon eso. Entonces, el presidente Trump, reaccionando a todo lo que estaba pasando en todos lados, mandó a dos personas de su círculo más íntimo. Una persona que había trabajado con él y Pam Bondi, que es una persona de la Florida, y Corey Lewandowski, que trabajó con el presidente también como uno de sus personas más cercanas. Los mandó a los dos a que fueran a Filadelfia y se encargaran de ese tema y pudieran ver qué estaba pasando allá. Cuando llegaron allí, no los dejaron entrar a ver votos. No, simplemente se... Entonces fueron un juez para decirle, mire, o sea, esto es una atrocidad, ¿cómo
nuestro candidato, queremos entrar. Y el juez les concedió les dijo, está bien, ustedes tienen derecho a ver eso. Regresaron al sitio donde estaban contando los votos con la orden del juez. Le dijeron que no podían entrar ni con la orden del juez. Fueron a la policía, a la oficina del sheriff, a ver si el sheriff los ayudaba. Y el sheriff los echó del sitio. La comisión se fue y regresaban, los llevaban presos por el cargo. 2 personas del círculo más íntimo del presidente. O sea, ese es el poder que tiene un presidente a la hora de una elección en un estado X. Ahora, la pregunta no es qué fue lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. La pregunta es qué es lo que va a pasar. ¿Se está preparando Trump para superar esa trampa y todos esos problemas que hubo en el 2020? Porque para las próximas elecciones, que ya falta un año o menos de un año, bueno, falta un poquito más de un año, pero no falta mucho. Y cómo se va a superar todo ese mecanismo de trampa y de fraude tan poderoso. Eso es lo que yo veo a Trump levantándole la mano a muchos candidatos y apoyando candidatos por acá y apoyando candidatos por allá, pero no veo nada sustancial en contra del mecanismo de fraude que se utilizó en 2020. Eso es lo que yo no veo todavía. El tema de la integridad electoral es debe ser el tema número 1 de lucha en estos momentos en Estados Unidos. Si no hay integridad en el voto, si la gente no tiene confianza en que se respeta su voto, podemos comenzar a contar los días de esta república, porque sin eso no hay nada. Así que vamos a ver cómo salen del poder estos que llegaron al poder robándose una elección. Bueno, Ricardo, no sé si tengas entonces algo para ir cerrando el programa. Aprovecho y le doy definitivamente mi agradecimiento inmenso a nuestros panelistas del día de hoy, nuestros invitados especiales. Esto debe continuar. Esta conversación debe continuar. Ricardo, ¿qué podemos hacer para cerrar? No, lo mismo agradecer a Enio, agradecer aquí a Alfredo, Fabiola, Alfonso, pues faltaron 2 personas a esta mesa, no pudieron conectarse por diferentes razones, pero de acuerdo, este tema hay que continuarlo, el tema de Estados Unidos, que es, hay que decirlo, es el garante de la democracia en el hemisferio, yo creo que en el mundo. Y como dijo Alfredo, si no se guarda el respeto al voto en Estados Unidos, esto se acabó. Se acabó porque no hay absolutamente nada más que se pueda hacer. Y yo creo que mucha gente cercana al Partido Demócrata y que votaron por este señor lo saben y saben que no pueden equivocarse la próxima vez. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba en campaña, Trump se advirtió de un fraude y yo hablé con alguien muy cercano a su círculo en la campaña, en la primera, y le dije, están haciendo fraude. Dijo, lo sabemos y estamos preparados y sabemos que el fraude es pagado por el señor George Soros, pero estamos ya preparándonos para eso. Entonces sí se puede prepararse para ese fraude y conjurarlo. Y yo confío en que Trump regrese y logre encauzar de nuevo a este gran país. Bueno, entonces, si tienen ustedes alguna palabra para despedir el programa, nuevamente agradecidos con todos y podemos entonces despedirnos cada uno. No, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la iniciativa. Es crucial tener esta discusión, sobre todo para la audiencia en América Latina que creen equivocadamente que un gobierno como el de Colombia actual o como el de Chile actual o como el que hubo en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, que son gobiernos de derecha. Eso no es derecha. Aunque en teoría, como decía Enio, digan alguna otra cosa que pueden hacer creer a la gente, no son gobiernos de derecha. Esos 3 países con sus diferencias
cometen un error básico, y es pensar que se puede complacer a todo el mundo, y eso en política no existe. En política tú tienes que tomar tu trinchera y defender lo que tú defiendes, y vas a tener tus adeptos, y si eres una persona con valores y estás parado en tu convicción, eventualmente vas a ganar adeptos del otro lado. Pero estos gobiernos de, por ejemplo, Chile, Colombia, Argentina durante Macri, terminaron haciendo aguas porque equivocadamente creen que haciendo las cosas o portándose decentemente o haciendo las cosas bien, los del otro lado eventualmente van a querer apoyarte. Eso no existe en la política. Te odian porque existe, simplemente. Margaret Thatcher decía que si ella caminara en el agua, sus rivales políticos iban a decir que es porque no sabía nadar. O sea, no hay manera de complacer al que te odia. Entonces, y ese fue el éxito de Trump. Pararse en la raya, hacer las cosas correctamente. Y mira, aumentó 11 millones de votos del 2016 al 2020. Eso fue una cosa extraordinaria. Los números de Trump, de gente que votó por él la segunda vez, es una cosa tremenda. Y así es que funciona en la política. De mi parte, no, yo los felicito a ustedes. Yo creo que estas iniciativas de comunicación y de difusión son extremadamente importantes en este contexto, porque si algo, Trump tiene toda la razón. El peor enemigo que tenemos nosotros, el peor enemigo que tiene Estados Unidos y la humanidad en general en este momento es la hegemonía comunicacional de la derecha. Y ellos son un bloque prácticamente sólido y mineralizado de generación de opinión, y la disidencia no se permite, no hay entrada, no hay espacios para que la disidencia pueda difundir la realidad, la verdad y sobre todo la alternativa. Es imprescindible continuar con estas iniciativas y multiplicarlas y replicarlas en todos los niveles. Yo insisto en la necesidad de una alianza regional hispanoamericana de movimientos y de activistas de derecha, porque esto desde cada trinchera no lo vamos a poder lograr superar. Tenemos que por lo menos lograr una coordinación general donde se dicten pautas, donde se diseñe una estrategia comunicacional y de activismo en general, y que se debe actuar a nivel local, sí, pero producto de una estrategia que le logre hacer frente a esta estrategia sólida que tiene la izquierda de poder, esta estrategia de poder que tiene la izquierda. Pues sí, igualmente, muchísimas gracias, Enio, muchísimas gracias, Alfredo, por haber aceptado la invitación de Nueva República, aquí en Qué Buena Radio, y realmente es satisfactorio saber que dos personas que realmente vivieron y sintieron en carne propia todo este proceso de comunicación en Venezuela, sean hoy las que estén expresándonos a nosotros los colombianos, al mundo entero, cuáles son las pautas que debemos asumir para confrontarnos con esa realidad y ser lo suficientemente conscientes, maduros y coherentes en el momento de hacer la elección, no por nuestros propios intereses, sino por los intereses de la verdad, el respeto, los derechos y la libertad. Muchas gracias. Gracias.